Bien chicos, bienvenidos al último seminario y vamos a dar inicio y pie con la parte conceptual, que es la más básica que vamos a necesitar para entender todo lo que vamos a estar viendo por consiguiente. Para iniciar, primeramente, les voy a hablar acerca del concepto de ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Es toda ecuación en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la incógnita, que puede ser la variable, ¿verdad? Está elevada a 2. Según su estructura, podemos tener tres tipos de ecuaciones. En este caso voy a hablar primero de la ecuación cuadrática completa. En su estructura estaría conformada de un término, ¿verdad? De un término algebraico, que es su variable o su incógnita está elevado a la potencia 2. Estoy admitiendo más compañeros, entonces bienvenidos al seminario. Estaba iniciando con lo que es la parte conceptual y estaba hablando del tipo de ecuación cuadrática completa. El primer término será donde la variable estará elevada a la potencia 2. Por eso se llama cuadrática, porque aquí lo dice, es aquella en que el mayor de los exponentes o el mayor de los exponentes es 2 en su incógnita, ¿no? El segundo término será un término algebraico que contiene una variable, pero esta está compuesta, ¿verdad?, por un exponente 1. Y también tendrá un término independiente, que son aquellos que no están acompañados de variables, como es el 9, y será distinto de 0. O sea, una ecuación cuadrática completa tiene un término algebraico con exponente 2, un término algebraico con exponente 1 y un término independiente distinto de 0. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, no duden en decírmelo para que pueda volver a explicar. Ahora, hay otro tipo, de la clasificación, ¿no?, de ecuación cuadrática, y eso se llama incompleta. ¿Y por qué se llama incompleta? Pues es lo siguiente. Está conformado por el término algebraico que tiene la potencia 2. Es cuadrática, no va a tener siempre este término elevado a la potencia 2. También va a tener el término algebraico elevado a la potencia 1. Y tiene que ser distinto de 0. Tiene que siempre ser, ¿verdad?, elevado a la potencia 1. Y lo que sí no tiene, ¿verdad? Bueno, sí tiene, pero este término independiente es 0. O sea, si es 0, su término independiente, entonces se llama ecuación cuadrática incompleta. Solo si tiene término independiente 0, se llama incompleta. Ahora pasaré a la última, ¿no? Que la última es una ecuación cuadrática pura. Ahora veamos por qué. Si ven, esta ecuación cuadrática está conformada por un término algebraico elevado a la potencia 2 y el término independiente, que son aquellos que no están acompañados de una variable, es distinto de 0. Esta vez sí, es distinto de 0, puede ser un número negativo, ¿verdad? O un número positivo, pero debe ser un número cualquiera menos 0, y además de ello, no tiene el término algebraico elevado a la potencia, donde su variable está elevado a la potencia 1, como lo ven en el anterior, ¿verdad? O sea, este término de acá no existe en ecuación cuadrática pura. Entonces tenemos estos tres. La ecuación cuadrática completa, que tiene los tres términos, ¿no? El elevado a la potencia 2, el elevado a la potencia 1 y aquel término distinto de 0 que no contiene variable. La incompleta, que contiene los dos términos que contienen variable y su término independiente es 0. Y la ecuación cuadrática pura, que tiene el término algebraico elevado a la potencia 2 y el término independiente, que este es cualquier número menos 0 y no contiene el término algebraico elevado a la potencia 1. ¿Alguna duda? ¿O los confundí tal vez? ¿No?
Pueden utilizar el chat o abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. Bueno, veo que no. No veo, ¿verdad?, que tengan alguna pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de repente esta ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de esta. ¿Qué pasaría si esta ecuación no tiene el exponente 2, digamos, está así, ¿verdad? Imaginémonos que este 2 no está. Pues no se llama ecuación cuadrática, se llamaría ecuación lineal, como las que estuvimos viendo en el seminario anterior, del día viernes. Se llamaría ecuación lineal y bueno, porque para ser cuadrática tiene que ver, la variable tiene que estar elevado a la potencia 2. Y lo mismo ocurriría con las otras, ¿verdad? Si no tuviera el exponente 2, igual si esta no tuviera el exponente 2, se llamaría ecuación lineal. Y una ecuación, bueno, lo que caracteriza a la ecuación es el igual, ¿verdad? Es el igual. Dicho esto, he de decir que mi compañera Ketselin y yo hoy vamos a presentar este tema que va a ser bien amplio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que del álgebra todo lo que hace el álgebra lo más extenso? Los métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. Así se llama el tema del día de hoy. Y existen varios métodos, pero nosotros estaríamos hablando hoy de 2 de ellos. Y en mi caso yo voy a hablar del método de solución de ecuaciones cuadráticas por factorización. Y Ketselin, tú nos vas a hablar del método. Por completación al cuadrado. Esos son los que vamos a estar hablando hoy. Son completamente diferentes, pero comprender uno nos ayudará a poder resolver con el otro, ¿no? O sea, siempre llevan una secuencia completamente. Ketselin les estaré explicando algo muy curioso, ¿verdad? Me voy a adelantar, voy a hacer spoiler, ¿no? Que es que me emociona, que Ketselin les explicará el método más antiguo de solución de ecuaciones cuadráticas. Creo que ya lo han visto, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Y es emocionante que vamos a dar un reforzamiento con ese método. Yo le voy a explicar el más sencillo, pero igual puede volverse complejo si no nos fijamos bien en los signos, porque hoy estaremos utilizando mucho la ley de los signos, y si no nos recordamos, ¿verdad?, de la transposición de términos, y hoy no lo tenemos muy en cuenta, podemos hacer que todo salga tal vez mal. Pero siempre, como Ketselin nos explicó en el seminario anterior, podemos comprobar, ¿verdad?, si nuestras respuestas están bien a través del método de comprobación. Dicho esto, vamos a pasar, ¿verdad? Yo voy a comenzar explicándoles el método de factorización para solución de ecuaciones cuadráticas. Y aquí está. Bueno, tenemos la pizarra, voy a explicar, ¿verdad? Factorización de ecuaciones cuadráticas. Recordemos que las ecuaciones cuadráticas se caracterizan, ¿verdad?, por tener un exponente elevado al cuadrado. El término que tiene la potencia 1 y el término independiente. ¿Qué es lo que diferencia, verdad? Ya lo había dicho antes, lo que diferencia a esta ecuación de esta ecuación de aquí, que pues este tiene exponente al cuadrado, una de sus variables, y aquí pues no, todas están elevadas a la potencia 1. Con Ketselin habíamos aprendido y en los otros seminarios a poder resolver esta de aquí. Voy a pedir siempre su colaboración y sería muy placentero que pudieran ayudarme a resolver esta, que ya lo hemos hecho, para que puedan ver por qué es que no podemos resolver de la misma forma la anterior y vamos a utilizar este método. Así que para resolver esta ecuación tendremos que, como a modo de repaso, ¿no?, pasar todos los términos con incógnitas a la izquierda y todos los términos sin incógnitas, o sea, los que son términos independientes, a la derecha. A la izquierda ya tengo la x, el más 2x,
¿Creen que debería transponer alguno de los términos? Sí, el 5x. El 5x y cuéntame, ¿cómo lo transpongo? ¿Positivo o negativo? ¿Multiplicando o dividiendo? Va a pasar a positivo 5x. Positivo 5x, gracias. Voy a colocar el igual. Y bueno, el 3 ya está al lado de la derecha y ese es su sitio, así que ahí lo voy a dejar. Ahí vamos muy bien. ¿Qué ocurre con estos tres términos a la izquierda? Que estos tres términos a la izquierda tienen sus mismas variables, ¿verdad? Todas son x, y cada una de ellas está elevada a la misma potencia. Por tanto, por ser la misma variable y estar elevada a la misma potencia, son términos semejantes, o sea que yo puedo operarlos. Puedo decir 1 más 2 más 5. 1 más 2 son 3 y 3 más 5 son 8. Entonces en total son 8x. Igual a, bueno, 3 está solo al lado derecho y no tiene ningún otro número con que operarse, ¿verdad? Entonces solamente lo copio. Después de esto, ¿verdad? Aún no encuentro el valor de la incógnita. ¿Qué debería hacer? Para que la x quede sola. ¿Verdad? Deberíamos de... ¿Qué pasa con este 8? Este 8 está aquí, está multiplicando. Entonces, lo voy a pasar al otro lado a... Dividir. Dividir, exacto. Dividir. Entonces voy a decir esta parte de aquí, ¿verdad? El 3 ya estaba y el 8 pasó a dividir. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Podríamos pensar en simplificar el 3 y el 8, pero el 3 tiene tercera y el 8 tiene mitad, ¿verdad? Entonces, como no tienen la misma, ¿verdad? Este tiene tercera y este tiene mitad, pues ahí nos queda la respuesta. A modo de repaso, ¿no? Ahora sí nos vamos con el tema de la factorización. ¿Por qué yo no puedo venir y hacer lo mismo de decir 2 más 3 igual a 5x? Pues por el hecho de que estos dos términos de aquí no son los mismos. O sea, me refiero a su parte literal, que es lo de la variable. La variable aquí está elevada a la potencia 2 y aquí está elevado a la potencia 1. Por tanto, no son la misma variable ni la misma potencia, ¿verdad?, a la que están elevados. Entonces no puedo decir 2 más 3, 5 y voy a decir 5x, igual a 2. Esto no es posible, esto es un error, no es la forma de resolverlo. Entonces, ¿cómo sí puedo resolverlo? Puedo resolver esta ecuación. Para empezar, lo que nosotros debemos de procurar, ¿no?, es dejar a una ecuación cuadrática, en este caso la vamos a igualar a 0. ¿Cómo hago eso? Escribo los términos que ya tengo a la derecha, ¿no?, que son los... se nos... Bueno, voy a proseguir con donde nos quedamos en el ejercicio. No he cambiado absolutamente nada, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer, como les había dicho, era tratar de que esta ecuación quedara igualada a 0. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Voy a volver a copiar los términos que ya tengo a la derecha, que es donde los vamos a dejar, más 3x que ya estaba, y el menos 2, pues yo como necesito que al otro lado del igual me quede 0, el 2 que está a la izquierda, lo voy a transponer, ¿no?, para el lado derecho con el signo que corresponde, que en este caso sería negativo 2, yo lo igualaría a 0. Y aquí en esta parte entonces ya hemos colocado de la forma en la que deberíamos, que ya es propicia para comenzar a factorizar. Hay una forma que yo creo que todos recuerdan, ¿verdad?
Hay una forma en la que todos recuerdan, creo, si ya hemos visto el tema, que se coloca doble paréntesis y nosotros decíamos X a ambos lados y luego decíamos más por menos, menos. Y bueno, aquí era más o menos. Y se copiaba, permítanme, este signo. Y entonces pensábamos en dos números que multiplicados nos den, dos números que multiplicados nos den al último y que restados o sumados nos den al del medio. Pero hay otra forma de resolverlo que pues no es tan compleja, que puede llegar a ser un poco más simple que comernos el tarro pensando en dos números multiplicados nos den 2, creo que sumados o restados nos den 3. ¿Y cuál sería esa forma? ¿Cuál sería esa forma? Bueno, lo principal es que este número de aquí, por ejemplo, ¿qué números multiplicados me dan 2? ¿Qué números multiplicados me dan 2? En este caso yo diría 2 y 1, y los coloco de esta forma, ¿no? 2 y 1. Y luego pensaría yo, dos números, o sea, yo me voy a enfocar en el primer término y en el último. Dos números multiplicados me den a menos 2. Dos números multiplicados me den a menos 2. Yo diría los mismos. La diferencia es que tendría que colocar un negativo porque menos 2 por 1 me da menos 2. No puedo decir 2 por 1 me da menos 2 porque había falta el signo, ¿no? Luego de esto, a ver, luego de esto, a ver si me permiten color acá. Este con este se va a operar. Y voy a colocar otro color. Este con este yo lo voy a operar. ¿De qué forma lo voy a operar? Por ejemplo, yo voy a decir 2 por 1 y voy a colocar el resultado aquí. 2 por 1 es 2. Y lo voy a cambiar de color. Voy a cambiar a color rosa. Bien. Y luego yo voy a decir, ¿verdad? A ver. Es este color. Aquí lo... Y luego voy a ejecutar la parte superior, que sería 1 por menos 2 sería igual a menos 2. Perdón, menos 2. Aquí está. Lo que ocurre aquí es que al restar estos, yo voy a venir y voy a resolver esta parte de acá. Voy a venir y voy a resolver esta parte de acá y es una resta automáticamente. Es una resta y menos 2 más 2 es 0. Así que, ¿qué pasa? Este resultado que me da al restarlo tendría que ser igual al término que está acá. Y si ven, a mí me da 0, no me da 3. Por tanto, esta parte de aquí o esta de acá no me ayuda. ¿Y de qué manera sí podría ayudarme? Sí podría ser conveniente, ¿verdad? Sería que de repente, ¿qué número me da 2? 2 menos 2 por 1 me da menos 2, pero si lo hago al revés también. Si lo hago al revés también. Entonces podría cambiar el orden de los números, ¿verdad? Podría cambiar el orden de los números. Vamos a ver. Menos 2. Ahí está. Entonces, si yo cambio el orden de los números, 1 por 1, entonces aquí en la parte superior sería 1. Y 2 por menos 2 me daría
4. Pero no 4 positivo, sería 4 negativo. Y entonces yo aquí opero. 1 menos 4, ya no me daría esto, ya no me daría, perdón, ya no me daría 0. ¿Qué me daría? 1 menos 4 me daría menos 3. Ah, pero yo no necesito que sea menos 3, ¿no? Porque a ver, yo no necesito que sea menos 3, yo necesito que sea 3 positivo, porque el término del medio es 3 positivo. Entonces, ¿cómo hago que, verdad? Porque es correcto, me llega que es 3, pero no es el 3 que necesito, es un 3 positivo. Entonces, ya aquí ya no voy a cambiar el orden de los números, sino de los signos. Lo voy a colocar arriba, a ver si así pasa. Entonces, 2 por 2 me da 4, pero ya no negativo, sino positivo. Y 1 por 1, 1 por menos 1, perdón, me da negativo 1. Ahora veamos. Sigue siendo una resta, pero ¿qué pasa? Menos 1 más 4, ¿cuánto es? Es 3. ¿Positivo o negativo? Sería positivo, porque el 1 es menor que el 4 y por tanto, como el 4 es mayor, llevaría la naturaleza de la respuesta y es 3 positivo. Entonces, por tanto, ¿de qué me sirve esto a mí? De cómo es que a mí me funciona, ¿no? ¿Cómo es que a mí me funciona de esta forma, ¿no? Porque va a ocurrir lo siguiente. Voy a colocar los paréntesis. Y voy a colocar, ¿verdad? Voy a colocar los paréntesis y esto es así. 2x, voy a hacer esta parte de acá. Este va a ser mi primer paréntesis. No se encerró. Esa línea no me salió. Este va a ser mi primer paréntesis, este va a ser el conjunto de mi segundo paréntesis. O sea, el 2 viene acompañado con la X. El signo, voy a seguir respetando el signo que tiene el 1, es negativo. El del segundo paréntesis sería la X, con un 1 aquí, pero no es necesario colocarlo. El 2 está positivo, sigo respetando el signo positivo. Igual a 0. Entonces ahí yo ya estaría dando solución, pero todavía falta hacer un poco más. Ya encontré esta forma. Esta forma tiene un nombre, se llama la propiedad de producto nulo, ¿no? Esta es la forma que nosotros vamos a buscar encontrar siempre en la factorización de ecuaciones cuadráticas. Siempre vamos a buscarla porque nos va a ayudar con esa propiedad de producto nulo a encontrar el valor de la X. Sí, miren, esta parte de aquí, solamente esta parte de acá, se parece mucho a esta parte de acá. Me refiero a que la X está elevada a la potencia 1. Si ven acá, está elevada a la potencia 1 y esta parte también. Entonces, con la propiedad de producto nulo, ¿qué es lo que se puede seguir haciendo? No me cabe el espacio aquí, seguiría trabajando para abajo, pero no me cabe, así que voy a trabajar aquí. La propiedad de producto nulo me dice que si dos términos, ¿verdad?, se están multiplicando, yo puedo igualarlos a 0. Pero solo puedo usar esa propiedad si dos términos se están multiplicando y al otro lado de la igualdad hay un 0. Si hay cualquier otro número como antes, que había un 2, no puede ser utilizada, tiene que estar igualada a 0. Entonces, por tanto, yo sí puedo venir y comenzar, ¿no?, a decir 2x menos 1 igualarlo a 0.
Y luego vendría y haría la otra parte de aquí, que es el otro paréntesis, 2x, x, perdón, más 2 igualado a 0. Son términos. ¿Cuántos términos tenía antes? Antes yo tenía un término y un segundo término, ¿verdad? Y ambos los separé. Aquí está el primero y aquí está el segundo término. Ahí están. Los separé por la propiedad de producto nulo para poder encontrar el valor de la x, ¿no? Ahora, esto debemos resolverlo como resolvíamos esta parte de acá. O sea, vamos a despejar para x. El paréntesis automáticamente lo podemos quitar, ¿verdad? Porque pues no hay nada multiplicando por fuera de él. Podemos quitarlo. Igualarlo a 0. Ahora, los términos con variables a la izquierda y los términos sin variable a la derecha. Y bueno, el 1 no está en el lado que le corresponde. Y como está negativo, al otro lado pasaría positivo. Entonces sería igual a 0. 0 más 1 sería igual a ¿cuánto? 0 más 1 es igual a 1. Seguiríamos todavía para encontrar el valor de la x, ¿no? Habría que despejar ese 2 que está ahí, que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, que sería, ¿verdad? 1 que ya estaba, a ver, 1 que ya estaba y el 2 que pasa a dividir. Entonces nos dice que el primer valor para x es 1/2. Ahora vamos a ver con el otro término, ¿qué valor tiene para x? Voy a eliminar el paréntesis, pues que no hay ningún término multiplicando por fuera del paréntesis, puedo eliminarlo. Ahora voy a despejar para x, el 2 no está en el lado que corresponde, entonces vamos a decir x es igual a 0 más 2, perdón, no va a pasar positivo, va a pasar negativo, menos 2, 0 menos 2 sería igual a menos 2. Entonces, el segundo valor que me da para x es menos 2. Pasa algo con las ecuaciones cuadráticas, perdón, por medio de la factorización vamos a obtener una o dos soluciones, ¿verdad? Y no rara vez, pero sí hay algunas que no tienen solución real. Y ya veremos más adelante por qué. Entonces tengo dos soluciones. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido. ¿De qué me sirve a mí tener dos soluciones o una solución, verdad? Pues que puedo usar el método de la comprobación. Voy a usar el método de la comprobación, ¿no? Voy a comprobar cuál de estos valores de x hace verdadera la igualdad. O sea, el ejercicio de aquí, que es 2x elevado al cuadrado más 3x igual a 2. Voy a empezar a comprobarlo con el primer valor, que es 1/2. Voy a sustituir, ¿no? Como lo hicimos con el seminario anterior, con Ketselin, que sustituían el valor de la x. Este debería estar elevado al cuadrado. A ver. Es 1/2 elevado al cuadrado más 3, y voy a sustituir el valor de la x, bueno, porque estoy empezando con el primero, siempre voy a seguir utilizando el valor de la primera solución de x, ¿no? No voy a cambiarlo, no voy a decir, voy a usar con la primera x 1/2 y con la segunda x menos 2, no. Si decido utilizar el valor de la primera solución para x, entonces siempre voy a seguir utilizándola en todo. Para ello, ¿no? Ahora voy a resolver
vamos a resolver cada uno de los paréntesis por medio de la jerarquía de operaciones. Si ven, aquí tengo una multiplicación, pero antes de una multiplicación tengo una potencia. Una potencia que tiene que resolverse con un medio. Si la resolviéramos, ¿a cuánto daría esa potencia? Resolviéndolo para la fracción. ¿Cuánto les daría? Habría que la potencia está dirigida a la fracción. Tendríamos que distribuir la potencia, ¿no? Diríamos lo siguiente. Si lo vamos a hacer por partes, por ejemplo, podríamos hacerlo por partes, diríamos esto. A ver. Ahí está. Si lo resolviéramos, ¿a cuánto les daría 1 elevado al cuadrado? A 1. A 1. Y 2 elevado al cuadrado, ¿a cuánto les daría? 4. 4. Entonces ya ahí ya se resolvió esa parte. Más. Resolver esta parte de aquí, sí. Recordemos que la multiplicación en las fracciones, ¿no? Es lineal, o sea que aquí por debajo del 3 hay un 1 como denominador y como, ¿qué quiere decir que sea lineal? Que es numerador con numerador y denominador con denominador. O sea que el 3, si es numerador, si es en la parte de arriba, ¿no? Va a multiplicar con 1, entonces yo diría 3 por 1, 3. ¿Y qué hay de denominador para 3? Es un 1, y 1 por 2 es 2. Y así resolvería esa parte de ahí. Ahora vamos a lo siguiente. A ver, se me permite bajar. Ahí está. Habría que resolver, ¿no? Todavía tengo una multiplicación, yo no puedo venir a sumar todavía esta parte de las fracciones, ¿no? Tengo que venir y resolver esta multiplicación. Entonces, ¿cómo creen que queda esta parte de la multiplicación de 2 por 1/4? ¿Cómo quedaría? 2 por 1/4. Si el 2 multiplicaría la parte superior y aquí hay un 1 que multiplicaría la parte inferior de la fracción, ¿cómo quedaría? 2 por 1, 2. Y 1 por 4, 4. Quedaría 2/4. Y bueno, volvería a copiar automáticamente la fracción que ya está resuelta, que es 3 sobre 2. Y eso sería igual a 2. ¿Qué ocurre? ¿Qué sigue ocurriendo en esa parte de aquí? A ver, creo que ya no me permite bajar. ¿Qué ocurriría en esa parte de aquí, verdad? Que el 2 y el 4 son simplificables. Es mejor ir simplificando porque a veces hace mucho más sencillo. Voy a mover el cuadro para acá para poder seguir. Hace mucho más sencillo realizar, ¿verdad? A veces las operaciones. Y como esta es muy simple, pues la vamos a resolver. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Por tanto, sí puedo simplificarla porque pertenece a los mismos múltiplos. Entonces, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y copiaría lo demás porque solo estoy simplificando para poder hacer esto de forma mucho más sencilla. Ahora, ¿qué ocurre con fracciones que tienen el mismo denominador y se están sumando? ¿Cómo se resuelve? Si alguien lo resolviera, ¿cómo le quedaría? 1 medio más 3 medios. Pasaría que como es del mismo denominador, o sea, la parte de abajo de la fracción es la misma, se copia
y solamente se resolvería la parte del numerador que es 1 más 3. 1 más 3 igual a 2. 1 más 3, bueno, 1 más 3, ¿cuánto es? 1 más 3 es 4. Lo voy a resolver aquí mismo. 1 más 3 es 4. 4 entre 2, ¿a cuánto les daría? 4 entre 2 es 2. Y como la igualdad se cumple, quiere decir que el primer valor, ¿verdad? Que resolvimos, ¿no? Da solución a la ecuación, ¿verdad? A la ecuación cuadrática. ¿Podríamos probar con el x igual a menos 2? Sí. Y ocurriría que de repente uno de estos dos valores no da solución cuadrática, no da solución a la ecuación cuadrática. Sí, sí puede ocurrir. Puede ocurrir que a veces una de las dos soluciones no, ¿verdad? No hace que al comprobarlo dé el mismo resultado a ambos lados del igual. Y solamente uno. También puede ocurrir otro caso donde ambas soluciones dan en la comprobación igualdad. Sí, también puede ocurrir. Ahorita que ya hemos resuelto este primer ejercicio, ¿tienen alguna duda o puedo regresarme a la parte superior a explicar alguna parte que no entendieron de repente? ¿Necesitan? ¿Les gustaría? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Bien. Tengo algunos ejercicios por aquí más. Generalmente esta clase, tengo el chat, dice, a ver. Me pregunta Ketzer y no siempre tienen que dar los dos. No, a veces no. A veces, como ya lo dije, a veces una de las soluciones no nos ayuda, ¿verdad? Y la otra sí. Y bueno, como va a haber un caso donde no hay soluciones reales. No es que no tiene solución, es que no existe una solución con los números reales. Hay algunos casos, por ejemplo, el primer caso, ven esta ecuación cuadrática está acompañada con un 2, ¿verdad? Está acompañada con un 2 el primer término, y hay otros donde pues no están acompañados con un 2. No está acompañada, sino que está acompañada con un 1. Se resuelve de la misma manera, ¿verdad? Se resuelve de la misma manera. Tenía este caso de aquí, ¿verdad? Que estábamos hablando de la propiedad, ¿no? Del producto nulo. La propiedad del producto nulo, como les había dicho, que para poderse poner en práctica, ambos términos tienen que estarse multiplicando y al otro lado de la igualdad tiene que estar 0. Por ejemplo, en este caso, ¿ustedes creen que podemos aplicar la propiedad del producto nulo? ¿Creen que cumple con los requisitos, si podríamos decirlo así, para poder ser puesta en práctica? ¿Sí o no? Este es un término, esta parte de aquí es un término, esta otra parte de aquí del paréntesis es un término, están entre paréntesis, si está igualado a 0. ¿Creen ustedes que podemos poner en práctica la propiedad del producto nulo? Sí, sí la podemos poner en práctica. Automáticamente podríamos poner en práctica la propiedad del producto nulo, ¿verdad? Porque se está multiplicando y está igualada a 0, y me preguntarán ustedes de qué forma se podría resolver. Separándolos, automáticamente separaríamos ambos paréntesis y los igualaríamos a 0, y ya entonces ya nos tocaría solamente hacer el despeje, ¿no? Es x menos 3 igual a 0.
Y ya nosotros aquí buscaríamos la solución que corresponde, las dos soluciones, ¿verdad? Que corresponden. El 5 de este lado está negativo, pasaría al otro lado positivo. Entonces 0 más 5, 5. Y aquí el 3 está negativo, igual pasaría al otro lado positivo y diríamos x es igual a 3 más 0, pues es 3. Y ahí está. Tendríamos las dos soluciones a la ecuación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hicimos tanto trabajo como aquí? Porque aquí, pues, aquí nos encontrábamos nosotros, nos encontrábamos en esta parte de acá, nos dieron la ecuación exactamente, y luego la tuvimos que igualar a 0, y luego de eso tuvimos que formar los requisitos para poner en práctica lo que es la propiedad de producto nulo, que dos términos estuvieran multiplicando e igualados a 0, ¿verdad? Entonces, en este caso ya estamos en la tercera parte del trabajo del ejercicio anterior. Entonces ya nosotros nos saltamos a la propiedad del producto nulo y encontramos las dos soluciones. En cambio, ¿quién creen que ocurre aquí? No sé si alguien tiene alguna duda, quiere resolver. ¿Le ha surgido alguna duda? Pueden utilizar el chat, chicos. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ¿qué ocurriría en este caso? En este caso, si ven, es muy diferente del primero que tengo acá. ¿Por qué es muy diferente? Porque, pues, si ven, aunque ambos términos se están multiplicando, la igualdad no es 0. La igualdad está en 5. Nos queda poco tiempo solo voy a dar la pauta cómo resolver este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Bueno, para resolverlo primeramente tendríamos que resolver, ¿verdad? La multiplicación de ambos paréntesis. Entonces tendríamos que decir, en este caso, tendríamos que decir la distributiva, tendríamos que aplicar la propiedad distributiva de x por x y x por menos 1. Y luego tendríamos que ir con la otra parte, ¿verdad? De este término que sería más 3 por x más 3 por menos 1. Resolveríamos esto y nos quedaría así. Porque, por ejemplo, x por x, ¿x qué? X al cuadrado, positivo o negativo. Positivo, porque más por más, x elevado al cuadrado. Luego, ¿qué sería? X por menos 1. Más por menos, menos. Y x por 1, x. Vamos con el 3. Más por más, más. 3 por x, 3x. Y más por menos, ¿mande? ¿Quién habló? Y más por menos es menos, ¿no? Y 3 por 1 es 3. Perdón, 3. Y la igualdad la seguiríamos copiando. Entonces ya aquí en esta parte, si ustedes ven, ya tenemos como más o menos como nos dieron el ejercicio en la primera página. Y lo que seguiría sería colocar, ¿no? todo de forma tal cual, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven este término de menos x y más 3x, son términos semejantes, pues ambos tienen x, las x están elevadas a la misma potencia, podríamos resolverlos, entonces diríamos menos 1 más 3, ¿cuánto es? Menos 1 más 3 es 2x. 2x, sí. Más 2x menos 3, pues esto no lo puedo resolver, no lo puedo operar y nos queda
y sigo copiando la igualdad. Ahora sí, si ven, cada vez se parece más a la ecuación, ¿no?, que nos estaban dando. Pero yo puedo venir y recordar que para poder empezar a resolver por factorización, lo que deben hacer es igualarla a 0. ¿Y qué debo hacer para eso? Deben de pasar este 5 al lado izquierdo para hacer que la igualdad sea 0. Más 2x, sigo copiando porque, bueno, no puedo resolver x al cuadrado más 2x, no son términos semejantes. Copio el 3 y el 5 que estaba positivo al otro lado pasa negativo al lado izquierdo y a ver si puedo igualarla a 0. Una vez más, tengo términos semejantes. ¿Quiénes son los términos semejantes? Los independientes, menos 3, menos 5. Entonces queda copiar lo demás, más 2x, menos 3, menos 5 es igual a menos o más, menos 8, ¿no? Menos 8. Sí, menos 8 igual a 0. Ahora sí ven, ya ahora sí tengo la ecuación cuadrática de la forma, ¿verdad?, para comenzar a hacer la factorización, ¿no? Y así tendrían que resolver antes, si les presentara un ejercicio de este tipo, así tendrían que resolverlo antes para poder llegar a esta parte, ¿no? Y luego hacer todo el procedimiento de la parte primera. Tenemos este caso, por ejemplo, vamos a ver, tenemos este caso lo voy a convertir, porque les voy a enseñar un caso especial, pero ya nos queda 5 minutos. Vamos a ver si podemos resolverlo en 5 minutos. Tengo un caso especial. No sé si alguien tiene dudas, puede irme diciendo si tiene dudas, puedo regresarme para atrás. O una vez que nos volvamos a conectar, podemos regresarnos hacia atrás, ¿no? En este caso, les voy a mostrar un caso especial que es bastante sencillo. Solo tenemos que identificar muy bien. Es esto. ¿Qué ocurre con este caso? Que si bien tenemos la ecuación cuadrática, ¿no? Y es una ecuación cuadrática completa, tiene los 3 términos. El elevado al cuadrado, el elevado a la potencia 1 y el término independiente está elevado y está igualado a 0. O sea, está completamente para realizar la factorización. Pero vamos a ser listos y nos vamos a fijar en el primer término y en el último del lado derecho, ¿no? Y si ven, 25 tiene raíz cuadrada. ¿Y eso de qué me ayuda? Pues ocurre de que si yo le saco raíz cuadrada, voy a hacerlo. Si yo le saco raíz cuadrada a x, perdón, voy a colocar eso, x al cuadrado, esto automáticamente a mí me dice, perdón, a ver, esto, la potencia y la raíz cuadrada son el inverso, son inversos, entre ellos es inverso. ¿Qué quiere decir con que es inverso? ¿Se acuerdan? El inverso de la multiplicación es la división, el inverso de la suma es la resta, en la transposición, ¿no? Entonces, ¿quién es el inverso de la potencia? La raíz cuadrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienen casos como este, por ejemplo, el 2 elimina la raíz cuadrada y entonces me queda x, porque son inversos. Me quedan 2 minutos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa entonces que aunque pueda sacarle raíz cuadrada al primer término y al último término? Que entonces puedo realizar un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto donde puedo colocar la x, el signo del segundo término es negativo, por tanto lo voy a copiar ese signo y le voy a sacar raíz cuadrada
al 25. ¿Y la raíz cuadrada de 25 qué es? Es 5. 5. 5. Entonces, aquí ocurre algo. Ocupo esto. Entonces ocurre 5 menos, ya había dicho que copio el signo del segundo término, la raíz cuadrada de 25 es 5, cierro paréntesis, ¿y qué pasa? Que puedo elevarlo al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque es un trinomio cuadrado perfecto, es una fórmula de factorización que es un truco para factorizar mucho más rápido, debido a que puedo utilizarlo, a que el primer término y el último tienen raíces cuadradas. Puedo sacarle raíz cuadrada al x elevado a la 2 y puedo sacarle raíz cuadrada de 25. Sigo igualando a 0. Sigo igualando a 0. Para resolver esto, ¿verdad? ¿Qué haría? Les acabo de explicar, ¿no? Que tenemos que una vez tenemos que la x está elevado a la potencia 1, ¿no? La podemos despejar. Lo que tenemos que hacer con todo esto es siempre encontrar el valor de x. Entonces vamos a despejar para x, pero ¿qué pasa? Que tenemos una potencia. ¿Cómo resolvemos esta potencia? O sea, para poder sacar a la x, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Qué van a hacer? La potencia la van a tener que traspasar, o sea, transponer, van a tener que transponer esa potencia, ¿verdad? Menos de un minuto. Vamos a seguir con el ejercicio que estábamos haciendo para saber qué ocurre con esa potencia, ¿no? Estamos diciendo que, ¿verdad? Al transponer una potencia al otro lado del igual, se transponería de forma de raíz cuadrada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí me va a quedar de esta, podemos hacerlo, voy a hacerlo de esta forma. Son dos formas en las que podemos hacerlo. Voy a decir, raíz cuadrada. 5 menos, voy a copiarlo todo tal cual. Voy a hacerlo por partes para que ustedes vean. Y voy a hacer esto. Igual a, aquí ocurre algo. Aquí ocurre algo. Voy a colocar este símbolo. Ya les explico por qué coloco ese símbolo. 0. Se puede hacer esto de la igualdad, ¿no? O sea, que a ambos lados hago la misma operación para poder hacer el despeje. O puedo hacer el despeje de forma fácil, automática, ¿verdad? O sea, yo sé que una raíz cuadrada al otro lado del igual, perdón, que una potencia al otro lado del igual es una raíz cuadrada. Entonces, yo puedo hacer esto. Copio todo, ¿verdad? Como la potencia la voy a pasar al otro lado, a la derecha desaparece y se va al otro lado en forma de raíz cuadrada. Entonces, copio todo lo que está, menos la potencia, y al otro lado copio más menos, raíz cuadrada de ¿quién? De 0. ¿A quién le voy a sacar raíz cuadrada? ¿A quién le paso la raíz cuadrada? A los términos del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Del lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Puedo hacer esto, cualquiera de las dos, o sea, de las dos formas es válido. Cualquiera de las dos partes es válida, ¿no? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Qué ocurre en esta parte? ¿Por qué puse raíz cuadrada con la potencia de 2? Que pasa lo mismo que acá. Yo dije, la raíz cuadrada puede eliminarse con la potencia 2. Entonces, perdón, volvería a hacer lo mismo. X, le elimino, ¿no? X, y ya está. Quedó exactamente igual. ¿Por qué el más menos? ¿Por qué el más menos? Porque, bueno, al pasar una raíz cuadrada al otro lado del igual, siempre va a ir acompañada de un más menos. O sea, significa que hay dos clases de soluciones. Cuando saque la raíz cuadrada, va a haber una solución positiva y una solución negativa. Para seguir resolviendo esto, voy a resolver antes esta raíz cuadrada, ¿verdad?
yo diría 5 menos x menos 5, perdón, igual a, seguiré copiando el más menos no lo voy a desaparecer por ahora. ¿Quién es la raíz cuadrada de 0? ¿Alguien sabe quién es la raíz cuadrada de 0? ¿Creen que 0 tiene raíz cuadrada? Sí, sí tiene raíz cuadrada. ¿Cuál quieren que sea? Tengan miedo de equivocarse, vamos a ver. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0? La raíz cuadrada de 0 es 1. No, no es 1. La raíz cuadrada de 0 es 0. Es el mismo 0. Es 0. Voy a seguir resolviendo. Siempre coloco el más menos porque recuerden va a quedar 2 clases de solución. Voy ahora a despejar para la X. ¿Puedo? Sí, claro. Ya no existe la potencia, ¿verdad? Que me limitaba. Ahora el menos 5 pasa al otro lado positivo. Sigo escribiendo más menos 0 más ¿quién? Más 5. Y entonces aquí pasa que tengo, esta es mi respuesta, ¿verdad? No puedo operarla. Puedo operarla. X es igual a más menos. Aquí hay una controversia. ¿Qué hago yo con ese más menos 0? ¿Qué hago yo con ese más menos 0? Entonces yo voy a decir esto. Una de las soluciones de X será 0 positivo, ¿verdad? Más 5. Y la otra va a ser X es igual a menos 0 más 5. Eso significa el más menos, ¿verdad? Eso significa el más menos de esta parte de acá, que puedo separarla así como en los otros ejercicios, ¿no? Y ahora sí puedo resolverlo. X es igual a ¿qué? X es igual a 0 más 5, 5. Y X es igual a menos 0 más 5, 5. 5 positivo, ¿por qué? Porque el 0 es menor que el 5 y el 5 es mayor, por ende, la respuesta de esa operación llevará el peso del número que es mayor, ¿verdad? El signo que es mayor, perdón, y es positivo. ¿Siempre da el mismo? No, no, porque si aquí fuera 1, cambiaría. Si imagínense aquí fueran 1, entonces diríamos 1 más 5 sería 6. Solo una suposición, ¿no? Solo una suposición. Y si aquí fuera 1, diríamos menos 1 más 5, eso sería una resta, y entonces daría 4 positivo. No cambiaría la naturaleza de la respuesta, pero sí cambiaría la cantidad. Pero en este caso, pues no. No es ese caso, es 0. 0. Por tanto, en este caso, casualmente, ambas soluciones, pues como les había dicho, las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, una solución o no existe solución real. ¿Cuándo no existe solución real? Cuando de repente el número que está al lado derecho es desde antes, ¿verdad? O sea, desde el principio, es negativo 4, por ejemplo. ¿Y cómo yo le saco raíz cuadrada a negativo 4? No es posible por los números reales. Los números reales no nos dan raíz cuadrada de 4. No dan raíz cuadrada negativa de 4. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo aquí, en este caso, voy a cambiarlo, ¿no? Voy a enseñarles por qué no es posible. Díganme ustedes dos números iguales les den a 4. Dos números iguales multiplicados les den a 4. Por ejemplo, ¿cuál? El 2. El 2. 2 por 2 te da 4, ¿no? Pero si yo multiplico, por ejemplo, voy a hacer aquí, menos 2 por menos 2, ¿eso cuánto te da? Positivo 4. Positivo 4. Entonces, no existen, ¿verdad? Dos números iguales
que te den a negativo 4. Por ende, ¿verdad? En los números reales no hay ¿verdad? No existe, ¿verdad? Un valor que nos dé la raíz cuadrada de menos 4. Por tanto, aquí es donde no hay una solución real, ¿verdad? Porque no puedo realizarla por los números reales. ¿Hay una solución? Sí hay una solución, pero no por los números reales. Estaríamos hablando ya de una matemática avanzada y hablaríamos de los números imaginarios. Y aquí la cosa se pone muy buena porque voy a adelantarles, ¿verdad? Esto es algo para cuando ustedes ya vayan avanzando a nivel educativo, van a encontrarse con ellos y los números imaginarios son los números que creó el hombre para darle respuestas a estas incógnitas, ¿no? Que no las encuentra por los números que sí fueron creados por Dios, ¿verdad? Los números que ya están en nuestra naturaleza, no hay una solución para las raíces cuadradas negativas. Las raíces cuadradas negativas, ¿verdad? Raíces cuadradas negativas. Porque sería otro caso hablar de otra clase de raíz. Entonces, aquí es donde no hay una solución. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que podrían despejar el menos 5 nada más, pasarlo, podrían decir así, ¿no? Despejo el menos 5, lo paso a este lado, menos 5, y ahí quedaría la respuesta. Y listo, ahí. O sea que no seguirían para acá abajo. Y ahí terminarían. Pero como no es el caso, aquí era 0, aquí era menos 5, ¿verdad? Seguimos dándole solución y encontramos dos soluciones. Que es lo que nos dice que las ecuaciones cuadráticas dan. ¿Alguna pregunta? ¿Les gustaría que retroalimentaran en alguna parte? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna incógnita? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Que les gustaría que lo repasáramos o que lo volviéramos a retroalimentar? ¿No? Bueno, de no haber ninguna duda, espero que de verdad no, igual tienen el chat para realizar sus preguntas. Voy a dejar con mi compañera Kathleen que ella les va a explicar el siguiente método. Bueno, ya viendo que no tienen ninguna duda, vamos por el otro método que es por completación al cuadrado. Angie, ¿me puede dar permiso de compartir? No, no me sale. Todavía no. Angie. Bueno, chicos, ahora veremos lo que es por completación de cuadrados. Este método es el más antiguo que existe para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática. Se supone que la ecuación es de A por x a la 2 más b por x más c igual a 0.
como dijo la compañera Angie anteriormente, la ecuación tiene que estar igualada a 0 para poder empezar a resolverla. Con x distinto de 0. Es equivalente a la ecuación cuadrática de decir a x a la 2 más p de x igual a q por 1, donde b va a ser igual a p y c va a ser igual a q. En este método vamos a utilizar lo que es esta formulita, que es p entre 2 elevado al cuadrado. Esto se va a sumar y se va a restar. Con el siguiente ejemplo, nos vamos a dar cuenta a dónde vamos a colocar esto. Y en este método tiene algo bien particular, que aquí encontramos lo que es un trinomio cuadrado perfecto, que fue el último método que Angie les mostró. Aquí lo vamos a utilizar y lo vamos a emplear. Para esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos da la ecuación 2x elevada a la 2 más 7x menos 15 igual a 0. Si recuerdan bien, se me olvidó mencionarles algo. Que la x, el coeficiente que acompaña la x, tiene que ser 1 para poder aplicar este método. La x solo tiene que estar acompañada por un 1 imaginario, pero en este caso, si miramos, está acompañada de un 2. Para deshacernos de ese 2, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que dividir a toda la ecuación entre 2. Toda esta ecuación se lo puedo colocar en paréntesis. Se lo puedo colocar aquí. Toda esta ecuación va a estar dividida por 2. Ya al momento de resolverla nos quedaría de esta manera. 2x a la 2 entre 2 nos daría a. Nos daría como resultado x a la 2. Excelente. 7. ¿Sí? La pizarra. ¿Está presentando ¿Qué la pasó? pizarra? ¿La pizarra ¿Sí? está presentando? No vemos la ¿Sí? pizarra, todavía vemos el concepto. Todavía. Ok, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir de nuevo. Gracias. Está bien. De nada. Ahora sí. Vamos a empezar. Como les estaba diciendo, y disculpe el inconveniente, vamos a resolver lo que es ese ejercicio. Se me había olvidado mencionarles algo, como les dije, que el acompañante de x a la 2 tiene que ser 1, no tiene que ser mayor que 1. Para esto tenemos que dividir la ecuación entre 2 para deshacernos de este 2. Tenemos que dividir toda la ecuación por el número 2. Teniendo eso, vamos a hacer lo siguiente. 2x elevado a la 2 entre 2 va a dar a. Esta me va a dar como resultado x a la 2 más
7x entre 2 me da 7 medio. 7 medio de x. 7 medio de x. Negativo 15 entre 2 me va a dar igual a 15 medio. Entre 2. Este va a ser igual a este. 0 entre 2, ya sabemos que todo número, 0 entre cualquier número va a ser siempre igual a 0. Ya teniendo esto, aquí vamos a aplicar la formulita que les dije. Se la voy a poner por aquí. Que es P entre 2 elevada a la 2. Paréntesis. Antes también les había dicho que B va a ser igual a P y que C va a ser igual a Q. Ahora vamos a aplicar estos dos. Observemos la ecuación aquí que tenemos aquí. ¿Quién es el valor de B? Es 7 medio, ¿verdad? Y sabemos que B es igual a P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir el valor de P en esta ecuacióncita. Y si tuvimos el valor de P, sabemos que P vale 7 medio. 7 medio. Y el 2 de la ecuación que nos da. Y todo esto va elevado al cuadrado. Todo eso va elevado al cuadrado. Vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. 7 medios entre 2. Eso me da como resultado a 7 cuartos. Entonces resolverlo, eso me va a dar a 7 cuartos. En 7 cuartos elevada a la 2. Ya, teniendo esto, ahora resuelvo lo que es la potencia. Me quedaría de la siguiente manera. Es como tener 7 elevado a la 2 y abajo tener 4 elevado a la 2. Lo resuelvo. El 7 elevado a la 2 y el 4 elevado a la 2. Esto me va a dar como resultado 49. 49/16. Eso me da como resultado. Ok, ustedes me van a decir, ¿por qué me enfocaba en esto
y he dejado el ejercicio por fuera. Y ya ahorita vamos a ver el por qué. Este resultado que está aquí. Este resultado. Ahora ese resultado lo vamos a aplicar en nuestro ejercicio. Vamos a copiar lo que es el X. X a la 2 más 7 medios medio de X y aquí vamos a dar un espacio menos 15 medios. En este espacio que hice por aquí, en este espacio, voy a colocar aquí. Va a ir sumado y restado este valorcito. Este término que encontramos, que es este. En este espacio lo vamos a sumar y restar para no alterar la operación, para seguir manteniendo la ecuación inicial. Lo sumamos más 29 menos el mismo término. Si se recuerdan las leyes de los signos, términos diferentes, signos diferentes se restan. Por ende, se realiza esto. Y todo esto igualado a 0. Estos dos términos, estos dos, aquí, salen de esta formulita. Siempre cuando les digan resolver por completación al cuadrado, se utiliza esta fórmula. Este mismo término que encontremos aquí, que encontremos con esta formulita, lo vamos a sumar y restar en la ecuación para no alterarla. Esta no se altera porque lo estamos sumando y restando. Y como les digo, término signo es igual, es diferente, se resta. Entonces, si al momento de restarlo, esto me da 0. Y vuelvo a tener la misma ecuación inicial para no alterarlo. Ya teniendo esto, en lo que es en este término de aquí, formo en un trinomio cuadrado perfecto.
Esto es lo que significa. Esto es lo que significa esto, lo que está en anaranjado. Aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Si recuerdan bien, Angie ya les explicó cómo se resuelve lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver, que es al primer término, le sacamos raíz. La raíz de 2x, vamos a hacer aquí, la raíz de 2x, de x a la 2, va a ser igual a x. Entonces, aquí coloco lo que es mis x, y me fijo que mi segundo término es positivo. El de aquí es positivo, entonces aquí va a ser positivo. Ahora le tengo que sacar raíz a mi tercer término, que es este. Le saco raíz a 9/16. Y esta raíz me da como resultado 7/4. Y lo coloco aquí. Siete cuartos elevado a la 2. Uy, me van a decir, ¿y los demás qué los hizo? Voy a tratar de resolverlos en estos 7 minutos que queda. Lo bajo, negativo 49 16avos menos 15 igual a 0, igual a 0. Bajo de nuevo el x más 7/4 elevado a la 2, lo igualo. Ahora, como estos dos están sumando, están restando, van a pasar al siguiente lado a sumar. Después del igual pasan a sumar. Y ahí se más 15 entre 2. Hacemos la suma del lado derecho. Bajamos lo que tenemos al lado izquierdo, lo seguimos bajando. 7 más
Aquí. 7 cuartos elevado a la 2 igual a 0. Sería bueno restar si están y si están restando pasan a sumar. Hacemos lo que es la suma. Hacemos la suma y esta nos va a dar a 13 cuartos. Permítanme. Teniendo esto, vamos a pasarla a este lado. Como sabemos, si está elevado al cuadrado, elevado a la 2, al otro lado del igual va a pasar como raíz. Entonces, lo que es el x más 7 cuartos, lo seguimos copiando, le damos igual, y elevado a la 2 va a pasar al otro lado, como más o menos, raíz de 13 cuartos. Perdón. Perdón, chicos, aquí tuve un error. Aquí es igual a 169 y aquí 16. 169, 16. A esto le sacamos raíz y le sacamos raíz. La raíz de 169 sobre 16. Esto nos va a dar como resultado los términos del lado izquierdo. Los seguimos bajando. Vamos a seguir bajando. De 3 cuartos. Sacamos raíz a lo del lado derecho. Más menos, al momento de sacar la raíz, esto nos va a dar como resultado 13 cuartos. Hubo espacio aquí. Ya teniendo esto aquí, entonces, ¿qué es lo que nos viene? Vamos a hacer de esta manera. A ver si lo puedo bajar hasta abajo. Teniendo aquí, vamos a colocarlo.
y es más 7/4 igual a 13/4. Esta será, aquí encontraremos lo que es una respuesta. Vale, copiar y pegar. Y aquí vamos a encontrar otra. Aquí le vamos a colocar el menos. O vamos a resolver esto. Que sería X igual a igual a 13/4. El 7/4 está sumando, va a pasar a este lado a restar. A 7/4. Mientras resolvemos lo que es la resta, y esta nos va a dar igual a menos 20 entre 4. Entonces el valor de x va a ser igual a -5. Ya tengo lo que es mi primer valor posible de respuesta de x. Ahora voy a encontrar la segunda, que va a ser lo mismo. Va a ser x igual a negativo 13/4. Como está sumando, va a pasar a restar. Menos 7/4. Va a ser igual. Lo resuelvo, esta va a ser igual. Disculpen, chicos, aquí hubo un pequeñito error. Aquí esta me da igual a 6/4 positivo, y esta me da a dar igual a 3 medios. Y aquí, ahora ven, aquí sí es menos 20 entre 4, y x nos va, y el valor de x va a ser igual a -5. Y estos no. Y estas son las dos posibles respuestas de x que me hacen válida la ecuación. No sé si tienen alguna duda. Ok. Vamos a ver, le voy a dar lo que es una mini retroalimentación. Tenemos lo que es nuestra ecuación inicial, que nos da el problema. Ya teniendo en eso, tenemos que fijarnos que el
el valor que acompaña a la x a la 2 tiene que ser igual a 0, perdón, igual a 1 imaginario. En pocas palabras, x elevada a la 2 al cuadrado no tiene que tener acompañante de ningún número mayor que 1, ni menor que 1. Entonces, si en ese caso tenemos un ejercicio así, tenemos que dividir ese ejercicio por ese mismo número. Y como en este caso, lo dividimos y tenemos lo que es esta ecuación de nuevo. Le formulamos la ecuación, por decirlo de esa manera. Dividimos a toda la ecuación entre 2 y tenemos esta nueva. Ya teniendo lo que es esta, aquí vamos a aplicar lo que es la completación del cuadrado, que es un número p entre 2, donde b va a ser igual a p y c va a ser igual a q. Ya sabemos que p es igual a b, entonces nos fijamos que es este término. Este término lo vamos a sustituir en esta formulita. Teniendo esa formulita, la resolvemos, hacemos todas las divisiones que tenemos que realizar. De ahí le elevamos al cuadrado ese resultado, le elevamos al cuadrado cada uno, nota este resultado. Y a este mismo resultado lo vamos a sumar y restar en la ecuación. Si se fijan bien, lo sumamos y lo restamos. Porque si así no estamos alterando la ecuación inicial, no la alteramos porque tanto como se está sumando, se está restando. Entonces, eso no nos afecta en nada, siempre seguimos manteniendo la misma ecuación. Ya teniendo esto claro, ya realizando esto, lo sumamos y lo restamos y lo igualamos a 0. Aquí nos observamos bien que aquí tenemos lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver ese trinomio cuadrado perfecto y a los otros dos términos. El que tenemos inicialmente, la resta o suma que tenemos inicialmente, la seguimos bajando. Y ahora ya el otro término que le agregamos restando, lo bajamos. Lo seguimos manteniendo, o sea, lo mantenemos, no, ahí no hacemos nada por el momento con esos dos términos. Ya aquí, ya cuando tenemos el trinomio cuadrado perfecto, lo empezamos a resolver. Que sabemos muy bien que es tener como el primer término, sacarle raíz al primer término y al tercer término, que es al término que no tiene ninguna variable. Le sacamos raíz a este término y a este otro y nos da como resultado a x más 7/4 y a esto lo elevamos al cuadrado y a los otros dos términos solo lo bajamos y después hacemos lo que es despejamos, hacemos lo que, perdón, la transposición de términos, como están restando, lo pasamos al otro lado del igual a sumar, resolvemos y ahí sabemos que la raíz, la potencia 2 va a pasar al otro lado del igual a como más menos raíz del término que tenemos. Y ya sacamos raíz, sacamos más menos, ya tenemos aquí la ecuación. Lo que viene prácticamente es como resolver una ecuación de primer grado y hacer lo que son los despejes para X y hacer la transposición de términos y tener cuidados en los signos, igual así como me pasó a mí en este problema, que tuve un inconveniente con el signo, entonces luego me iba a tener problemas. Ya teniendo esto, si ustedes desean, pueden realizar lo que es la comprobación de estos dos. Y a este es como se le conoce por completación Ya voy a poner. del cuadrado. No sé si tienen alguna duda. No, yo veo que no. No sé si sí, ¿verdad? Yo aquí comentando, pero lo que sí era que quería hacer un par de comentarios. Dime. No, sí. Que veo que sin importar el método que utilicemos para resolver ecuaciones cuadráticas, siempre encontraremos dos soluciones. O una solución, o al menos una o dos, siempre será así. Y debemos siempre llegar al final a un tipo de ecuación lineal para poder realizar el despeje.
siempre veo que llegamos a la misma situación. Factorización es la clave para comprender los otros métodos, nos ayuda muchísimo, como nos ayudó a comprender el último ejercicio, ¿no? Nos ayudó mucho a realizar el que nos acabas de enseñar. Aprender a factorizar es bastante esencial. Si se fijan bien en ese último ejercicio, miramos prácticamente todo lo que hemos visto desde que se empezó con esto. Desde el primer tema que miramos el día lunes hasta lo que miramos hoy, hasta con lo que llegó mi compañera Angie hoy. Si se fija bien, es una cadena que no se corta, que se va a seguir manteniendo, que se mantiene. Y hay un método, hay otro método más Sí. para factorizar. Ese método se lo vamos a hacer llegar con un video. Es el método, es como les digo, es el método, el más fácil de todos. Es al que acudimos cuando ya no nos dan por factorización, por tanteo corto, tanteo largo, ni por los binomios, nada, ni por completación. Es cuando ya no damos para más, ya no sabemos qué más, acudimos a ella. Ahí ya, esa es nuestra clave, es Esa es la amiga clave, favorita. La amiga, pero esa amiga tiene un detallito. Sí, Es un poco mezquina con los negativos. Muy mezquina, Muy y eso mezquina. lo verán. Eso es lo el único detalle. Sí, es el único detalle que tiene ella, que es bien mezquina, pero no significa que no tenga solución, porque sí tiene, solo simplemente Angie les dijo, si pusieron una atención, de que más adelante se van a dar cuenta, van a conocer otro nuevo término, nuevos números, por decirlo de esa manera, otros números. Los números imaginarios, los Los números que números creó el hombre. Los números complejos también se le llaman como números complejos. Son unos números de que van a dar solución, sí o sí, pero lo malo es que son imaginarios. Sí, exactamente. Son los números que creó el hombre, los números que nos ayudan a entender, ¿no? A dar una explicación a lo que ya de por sí con la naturaleza quizás eso es un poco difícil de entender. Entonces el hombre ha buscado una forma de explicarse algunas situaciones, ¿no? Pero es que la matemática está creciendo. La matemática siempre está en evolución. Hay conceptos claves, hay conceptos que no cambian, pero no para de crecer, no para de crecer porque el universo incluso no para de extenderse en sus distintas teorías, claramente, pero igual la matemática es un mundo, es un universo y no para de entenderse varias cosas. No solo existen el método de factorización, el método de computación de cuadrados, que me enseñó Ketselin, no solo existe el método que vamos a participar por el video, existen más métodos, más formas, la factorización incluso es muy extensa, existen más factorizaciones de las que les mostré, algunos de los casos, por ejemplo, existen más casos, porque pues no solo existen las ecuaciones cuadráticas, también existen las ecuaciones de grado 3, de grado 4, polinomios, ¿no? Existen muchos. Existe la factorización compleja, ¿no? Sí, ¿verdad? Por agrupación. Entonces, pero eso es un tema mucho más elevado que son mucho más fáciles de entender cuando estudiamos lo básico. Entendemos lo pequeño, por ejemplo, que las raíces cuadradas con números negativos, pues no tienen solución real, por ejemplo. Entonces, es ahí donde ya todo lo demás se nos va haciendo un poco más fácil de entender. Recuerden esto, las raíces cuadradas con números negativos no tienen solución real, ¿verdad? Con los números reales, con otra clase de números, sí, pero con los números reales, no. Y eso, recuérdenlo para lo del siguiente método que vendrá en el video, porque será muy importante, les ayudará muchísimo y
no importa, siempre pasa que Ketselin, por ejemplo, nos mostró que pues ella se equivocó con el signo, ¿no? Es lo que puede suceder, nos sucedió a todos, creo que me sucedió a mí también, que pasa que como son métodos muy extensos, puede ocurrir que se nos olvida cómo vamos, si vamos sumando, vamos restando, porque tienen signos distintos, que de repente la transposición colocamos el signo que no va y se nos olvida de repente. Puede pasar, que pasa bastante, por ejemplo, que cuando pasamos una potencia al otro lado del igual, que es transposición como raíz cuadrada, nos olvidamos del más menos. No se olviden del más menos. El más menos siempre va, no solamente en ese método, sino para cualquier despeje. Y las ecuaciones lineales, ¿verdad? Son esas que se pueden resolver fácilmente, son las más facilitas, y las ecuaciones cuadráticas pues tienen todos estos métodos y siempre encontrarán de una, dos soluciones, e incluso aquellos que no tienen solución real, ¿verdad? Pues esos no tienen solución con los números reales. ¿Algo más que te gustaría añadir, Catherine? No, pues, que tengan mucho cuidado con los signos, al momento de pasar lo que es la raíz. Nunca se olviden de ese más menos, es muy importante. Y ya cuando tengamos eso, desde separarla en dos ecuaciones, una con el que tenga el signo menos y la otra que tenga el signo más, y empezar a resolver con lo que es la ecuación lineal. Si se fijan bien, siempre al final llegamos a esa ecuación. Siempre va a ser así. Sí. Siempre va a ser así. Y ha dicho, nunca va a cambiar. ¿Cómo se llama este signo? Que son los dos unidos, ¿no? Que va arriba el más y abajito el menos, y se llama más menos. Así se llama, más menos. De forma más simple no se puede hacer, más menos se llama. Y lo van a encontrar, lo van a seguir encontrando, lo van a seguir utilizando. Aquí lo vimos bastante poquito, pero lo van a seguir utilizando, sobre todo por el despeje, se va a seguir viendo muchísimo. Se utiliza más con la raíz cuadrada y creo que en otras cuestiones, pero no estamos ahondando en esa parte de la vida. Entonces, agradecemos su asistencia, su participación, el entusiasmo de haber estado a lo largo de este seminario, de haber participado y pues de seguir, porque pues nos faltan algunas actividades pequeñas, pero ya verdad, por Zoom. Aquí finalizamos, les agradecemos completamente que estén aquí, que nos hayan acompañado, esperemos que les sirva muchísimo toda la información que les hemos brindado y verdad, estamos a su disposición completa de si ustedes siguen necesitando alguna información durante estemos todavía en este seminario a partir de, ¿verdad? Pero por medio de WhatsApp seguiremos disponibles completamente por medio del grupo que sigue abierto y también a chat privado por completo. Habrán algunas asignaciones y les llegará el video y muchas gracias, de verdad que muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por estar siempre pendiente. Igual, este es el último día que nos vemos por aquí por Zoom, ya lo demás va a ser por el grupo. Y como dijo Angie, si tienen cualquier duda, ahí estaremos disponibles. Si ustedes consideran que le podemos ayudar en algo, no duden en hacerlo. Sí. Y mil gracias por siempre estar pendiente. Y esto ha sido todo. Tengan buena tarde y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, de mi parte también agradecerles, bueno, por todas las clases impartidas, porque la verdad sí nos ha servido de mucho y Me alegra mucho. muchas gracias. Nos alegra mucho eso. De verdad nos alegra muchísimo, esperamos que el material que va a ser difundido por YouTube llegue a más, si ustedes quieren compartirlo con sus compañeros, ¿verdad? Con sus amigos, perfectamente, están en completa libertad. Hemos hecho de esta manera para que llegue a muchos jóvenes que tienen estas pequeñas dudas, ¿no?